Mira, vamos a hablar ahora de un tema que comenzamos a hablar ayer y que probablemente usted en su casa está hablando hace mucho rato. Tiene que ver con la denuncia presentada y todos los antecedentes presentados por la periodista Alejandra Matus respecto de los vínculos del presidente Sebastián Piñera con Enjoy. Ayer habló La Moneda, habló el vocero de gobierno. ¿Qué fue lo que dijo para responder a estas denuncias? Lo escuchamos y luego en vivo e indirecto Alejandra Matus conversa con nosotros aquí en Hola Chile. En esto quiero ser muy claro y decirlo, quiero decirlo de forma fuerte y clara. El presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación de ninguna naturaleza, ni con Enjoy, ni con ningún casino. Por tanto, todas las acusaciones que se han hecho en este sentido carecen absolutamente de algún fundamento. Ministro, el punto es, en el fondo, digamos, hay un decreto firmado, el decreto 77, que le permite a una empresa no pagar sus deudas, no cumplir con sus obligaciones, un día antes de que esto fuera así. ¿Y qué es lo que molesta a la gente, finalmente? Que cuando una persona común y corriente debe algo, no hay ningún salvataje posible para esa persona. Sí, yo creo que hay dos cosas distintas. Una es la discusión que acabo de decir y vuelvo a repetir. El presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación, ningún tipo de interés de ninguna naturaleza con ningún casino ni tampoco con Enjoy y por tanto que las acusaciones que se levantan no tienen fundamentos. Y otra cosa es lo que ha hecho la Superintendencia de Casinos. Y es ella misma la que ha explicado cuál es la razón que fundamentó el hacer ese decreto, que es obviamente a raíz de la pandemia. Tienen obligaciones los casinos, tenían que iniciar obras y producto de la pandemia no pudieron hacerlo, y esa es una explicación que le compete a no al gobierno, sino que a la Superintendencia de Casinos. Ministro, en el fondo lo que yo le estoy planteando es que hay una parte de la sociedad que recibe beneficios de manera rápida, oportuna, cuando lo necesitan. Hay otra parte de la sociedad, cuando están los mismos problemas, que no tiene esas mismas ayudas. Yo entiendo y le he contestado ya 3 veces en la misma pregunta. Y lo que voy a volver a insistir en que durante la pandemia se han tomado muchas distintas ayudas, muchas distintas decisiones, algunas de las cuales tienen que ver, por ejemplo, en este caso con la Superintendencia de Casinos, que no le compete al gobierno, y otras sí le ha competido al gobierno, en donde ha significado, por ejemplo, el que algunas deudas sean postergadas, el que se hagan unos préstamos que son de una naturaleza distinta a la naturaleza común, precisamente por la excepcionalidad de lo que estamos viviendo. Pero el tema que estaba en discusión con respecto a esto no es ese decreto quien debe contestar es el Ministerio de Hacienda o, en este caso específico, la Superintendencia de Casinos, pero vuelvo a responder cuál es el tema que ha generado la controversia política, y es que el presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación y ningún tipo de interés con absolutamente ningún casino y por tanto todas esas acusaciones carecen absolutamente de fundamento. Ahí estaban las declaraciones del vocero de gobierno Jaime Belolio. Ya vemos en pantalla a Alejandra Matus. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Alejandra, ¿qué te parecen las declaraciones del vocero de gobierno? ¿Les costó hablar? ¿Trató de separar aguas entre la vinculación de los bienes del presidente Piñera, si es que tenían o no algún vínculo con el casino, con lo que realizó la superintendencia, que según lo que él dice no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno? Bueno, voy a responder separadamente también las dos cosas para que se entienda y después podemos ver otros detalles. Pero respecto de lo primero, lo que sí está en evidencia es que 2 empresas que administran la fortuna del presidente y sus hijos tienen capitales de inversión de sus clientes comprometidos en la suerte del casino Enjoy. Es decir, BTG Pactual, fondos de inversión, que tiene distintos fondos invertidos en el casino en un 7% en la actualidad, hubiera sufrido un perjuicio económico si el 30 de enero se cobraban las boletas de garantía. Eso por un lado. Lo mismo también Moneda Asset, que maneja otra parte del fideicomiso y que es el aval de la deuda en dólares de Enjoy S.A. En un 50%. Entonces, no me parece que el ministro pueda decir que no hay ningún fundamento. Los datos están ahí, son públicos,
y cualquiera los puede verificar. Él dice que el presidente no tiene inversiones en los casinos, pero él no lo puede saber. En teoría no lo debiera saber tampoco el presidente, porque se supone que el fideicomiso es ciego. Claro. Es tan ciego que ni siquiera la Comisión para el Mercado Financiero, ante la cual se depositan estos fideicomisos, puede enterarse de en qué se invierten los bonos. La Comisión de Mercado Financiero solamente verifica que en el informe anual que se le entrega al presidente por sus inversiones no se traspasen los límites de confidencialidad establecidos en los acuerdos entre las partes. O sea, pero Alejandra, no puede... Sí. Para que quede súper claro, es imposible a alguien que pone su fortuna, en el caso del presidente Piñera, en estos fideicomisos ciegos, saber en qué estas empresas lo invierten, porque sería un conflicto de interés. O sea, no hay modo alguna que el presidente o que el ministro, en este caso el vocero de gobierno, sean tan tajantes en decir que no hay inversión por parte de la fortuna del presidente en la empresa Enjoy, porque no tienen cómo saberlo. Y no debieran saberlo. No debieran saberlo según la disposición del fideicomiso ciego. Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que sería súper saludable que hubiera una entidad que investigue y ante la cual se levante este secreto y se verifique si en realidad hay o no hay inversiones del presidente y su familia en el casino. Claro. Ahora, lo que la comisión, para que entendamos lo que significa, cómo se fiscaliza el fideicomiso ciego, se fiscaliza un papel que se entrega una vez al año. No se fiscaliza que el presidente se pueda reunir con las personas que administran su fondo en un asado, por ejemplo, o se tomen un café, o se encuentren en algún evento social. Eso porque no hay la Comisión de Mercado Financiero en realidad no es una entidad fiscalizadora, es una entidad que su principal preocupación es que los inversionistas, las personas que participan en los mercados financieros, tengan toda la información disponible necesaria para sus inversiones y digamos que en eso no haya desequilibrios, pero no es una comisión investigadora como Contraloría, por ejemplo. Si se traspasaran estos límites, si los fondos del presidente se invirtieran en obras en las cuales ha actuado como presidente, no tiene cómo enterarse. Claro. No hay manera de que la Contraloría lo sepa porque nadie levanta esa información. Claro. Y por eso creo que la evidencia que sí existe que los fondos o las empresas que administran los fondos del presidente y su familia estén involucradas en el casino amerita una investigación de por sí, porque ni yo como periodista, ni el presidente puede dar fe, ni el ministro, por supuesto, podría ser tan tajante en afirmarlo, a menos que sepa en qué se invirtieron, y eso ya sería una violación del fideicomiso. Eso llama la atención porque le dice incluso el periodista, te ha contestado 3 veces que no hay ningún vínculo entre la fortuna del presidente y la empresa Enjoy. No ha existido ni existe, lo dice en pasado y en presente. Ni entonces, en ese ni en otro casino. Entonces es curioso, es como si supieran. Y si tal vez lo saben, bueno, entonces tendría que justificar esa parte. Claro, sería una tranquilidad, por un lado, que no esté la plata invertida en el casino, pero sería muy preocupante, por otro, que el presidente sepa en qué están invertidos sus dineros, que supuestamente no sabe. Claro. Eso por un lado. Ahora, respecto del decreto, el decreto lo firma el presidente de la República. Sí. El presidente no puede excusar su responsabilidad en la superintendencia de casinos. La superintendencia de casinos, respecto de este decreto, ha dicho públicamente que le entregó antecedentes y argumentos al presidente para que se redactara este decreto, pero el decreto lo firma el presidente y en cuanto a responsabilidad legal, no puede el presidente decir que desconoce o que no compartía esos argumentos a la hora de firmarlo. Lo firmó, digamos, de una manera express como Ministerio Público, porque en Chile nada es legal hasta que nos pasa por la toma de razón de Contraloría y se publica en el Diario Oficial. Esos son los mecanismos y ninguna ley puede empezar a regir antes de que pase por ese control de legalidad. Esta ley y este decreto sí empezó a regir antes.
Claro. Y por último, Sí. lo importante es que la Superintendencia de Casinos no es un organismo autónomo como el Banco Central o como el Ministerio Público. Es un servicio que depende del Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda es nombrado por el presidente, es parte de su equipo, su gabinete. Claro. Por lo tanto, las actuaciones de la Superintendencia de Casinos no corresponden a otro organismo más que la presidencia, dependen directamente del presidente. Alejandra, gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros y explicarnos bien para todo el público, porque te hemos visto en distintos horarios y no habíamos tenido la posibilidad de conversar en vivo contigo. Gracias. Hay muchas personas que nos escriben y nos dicen ¿por qué el Ministerio Público no investiga esto de oficio ante los antecedentes entregados, ante lo que parece ser? Porque claro, es difícil encontrar la prueba que vincule una cosa con la otra, pero el Ministerio Público ¿podría investigar esto de oficio? Claro que podría investigarlo de oficio. También podría requerir antecedentes del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y? Porque tendrán que responder ellos, claro. ¿Por qué no lo hacen? Digamos, pero yo no sé la razón por la cual no han actuado, pero si uno ve otras actuaciones de oficio que ha emprendido el Ministerio Público, o en su momento... pensemos en otros tiempos, el Consejo de Defensa del Estado, en el caso de los pinocheques o de otras investigaciones. Por supuesto que es la investigación judicial la que tiene los métodos y las herramientas para forzar la entrega de información. El periodismo o la búsqueda de antecedentes sin esa facultad de ordenar que se entregue información, no va a llegar a ese punto porque es imposible. Claro. Por lo tanto, si uno se pregunta respecto del mérito, ¿hay mérito para iniciar una investigación? A mí me parece que sí lo hay y de sobra. A mí también. ¿A qué va a llegar esa investigación? No se puede saber mientras que esa investigación no se realiza. Entonces, como darse vuelta, ¿no? Porque en el fondo el argumento es no se puede hacer una investigación porque no está comprobado. Claro. Bueno, pero si las investigaciones judiciales para eso son. Sí. Cuando hay una evidencia que puede significar la comisión de un delito, se investiga y después se aclara si el delito se cometió o no se cometió. Exacto. Si hubo otro tipo de faltas, en fin, pero lo primero que se necesita es una investigación. Y la aclaración del vocero Belolio, a mi gusto, oscurece más la situación. O sea, porque era cosa de preguntarle, cuando le hace esta explicación tan clara, dice, no ha tenido ni tiene ningún tipo de vinculación con ningún otro casino, de ninguna naturaleza, dice. Sí. Yo le había preguntado, ¿y cómo sabe usted? ¿No es tan ciego el fideicomiso? Parece que es ciego, pero no es sordo. Claro. No, o sea, la verdad es que la propia... Bueno, esa es la pregunta que queda sobre la mesa, porque en rigor él no tendría cómo saberlo. Lo que no se puede negar, y está, digamos, en la evidencia, es que las empresas que administran la fortuna del presidente tienen dineros importantes, a lo mejor no tan importantes en comparación con la fortuna del presidente, pero 91 millones de dólares en boletas de garantía no es poca plata. Claro. En ninguna parte del mundo. El 50% de las deudas en dólares de Enjoy, entiendo que son más de 150 millones de dólares. No es poca plata. Y sobre todo, hay que pensar que están comprometidas estas empresas de dos maneras. Una manera es esta obligación de tener que responder por las obligaciones que adquirió Enjoy si no cumplía sus compromisos, que es una manera directa de ver involucrado su patrimonio. Pero hay otra manera que es todavía más perniciosa para ellos, es que estas empresas entraron a Enjoy o a la propiedad de Enjoy porque Enjoy les debía dinero, y entonces una manera de cobrar ese dinero fue hacerse parte de la propiedad e inyectar más recursos. Esto ocurrió en abril del año pasado. ¿Para qué? Para que la empresa pueda subsistir y mantener la concesión mientras que se resuelve el problema económico, encuentran otro inversionista, la venden, se fusiona, en fin. Los inversionistas que están ahí no están ahí porque les interesa el negocio de los casinos.
están ahí porque compraron algo que costaba poca plata y tienen la expectativa de venderlo más caro. Ese es el negocio de los inversionistas en el casino, fuera, digamos, de la familia Martínez, que son los administradores clásicos e históricos de este tipo de negocio. Pero BTG Pactual, que representa a sus clientes, Moneda Asset y otros tipos de empresas financieras como Penta, que también tiene fondos ahí, lo que están buscando es generar ganancias para sí mismos y para sus clientes que van, digamos, escondidos en estos fondos, porque sus identidades no se presentan, se presenta el nombre del fondo, pero no de quienes han invertido plata en ese fondo. Entonces, para ellos hubiera sido desastroso que se cobrara la boleta de garantía, porque al cobrar la boleta de garantía hubieran perdido la concesión. Y entonces no hubieran recuperado y hubieran tenido que aceptar una pérdida enorme. Hubiera sido un negocio fracasado. Lo que me llama la atención del punto de prensa del vocero de gobierno es la insistencia con del periodista, que muy bien le pregunta, dice, la duda que queda en la ciudadanía también es por qué se firma este famoso decreto 77 para una empresa como Enjoy, cuando hay otras empresas muchísimo más pequeñitas, constructoras, que tienen y se han ganado licitaciones con el Estado, pero el Estado no le tiembla la mano a la hora de cobrar esas boletas de garantía y finalmente terminan quebrando. Y es algo que el vocero como que le dice que no depende de ellos, que es de la Superintendencia de Casino y Juegos, que como que no tienen nada que ver. Pero pucha, sí tiene que ver, porque hay mucha gente que hoy día lo está pasando mal, que tiene pymes, que tiene empresas pequeñas, que sí tienen negocios con el Estado, se han ganado licitaciones, pero a la primera el Estado les cobra, y lo digo por un caso cercano, les cobra las boletas de garantía y los manda a la quiebra sin ningún miramiento, sin ningún decreto, ni 77, ni ningún número. El trato es otro. Te voy a poner un ejemplo de eso, que son los empresarios hoteleros y turísticos de San Pedro de Atacama, Claro. Que están muy complicados porque producto de la pandemia y de las medidas sanitarias, los parques turísticos, los hoteles han estado cerrados. Sí. Ellos se organizaron, le han escrito al presidente, le han escrito a los parlamentarios, le han escrito a todo el mundo pidiendo auxilio porque, digamos, no tienen otras fuentes de ingreso y, por supuesto, como todas las pequeñas y medianas empresas, están endeudados, tienen trabajadores, digamos, que fracasen esas empresas tiene impacto en los empleos. Y sin embargo no han recibido ninguna ayuda. El presidente no les ha respondido la carta que le mandaron. Y entonces aquí viene un tema discriminatorio de parte del Estado, porque convengamos que el casino no es un hospital. Claro. No es un servicio de primera necesidad que pucha, quiebra el casino y oh my God, ¿no? Quiebra el casino y claro, está el tema de la Municipalidad de Viña. De los puestos de trabajo que se pierden. Y la plata que recibe la Municipalidad. Incluso, no, la municipalidad estaba pidiendo que se ejecutara la boleta de garantía. Porque ¿qué está pasando? En el fondo, que tampoco el último eslabón de toda esta operación es la Municipalidad de Viña, que ve que se le dan facilidades a una empresa que no da luces de que pueda cumplir lo prometido. Y lo que quería la Municipalidad de Viña es que se ejecutaran las boletas de garantía, porque es una manera de al menos recuperar algo, y luego volver a licitar. Pero mantener a esta empresa, digamos, con oxígeno en la UTI, en el fondo para salvar a los inversionistas en el casino, no para salvar esta empresa en particular, significa un perjuicio para la municipalidad, que ni recibe los recursos prometidos por Enjoy, ni ve una puerta de salida próxima. Claro.